Amén. Puede tomar asiento, hermano. Damos gracias a Dios por poder alabar, honrar a nuestro Dios en esta mañana. Y qué manera de comenzar justamente este domingo aquí en la casa de nuestro Señor, reuniéndonos, congregándonos. Bueno, estamos en un nuevo año y quise comenzar justamente con un estudio en el mes de enero, que espero que sea como lo va a decir esta serie, que usted ve en la portada de su serie, ya, en la portada de su serie, que ahí la producción trabajó muy bonito ahí con esa hermosa llave. Dice llaves de bendición. Vamos a estar hablando durante el mes completo. Son 8 lecciones. Lamentablemente yo sé que algunos pueden venir en la mañana, no pueden venir en la tarde, pero déjeme decirle algo, que estas son 8 lecciones que tanto mañana como tarde para un mes completo. Son 8 enseñanzas basadas, por si acaso vamos a estar leyendo y estudiando el Sermón del Monte. No expositivamente, pero sí basándonos en el Sermón del Monte, y realmente vamos a estar hablando acerca de la bendición de Dios para nuestras vidas. Yo sé que en el mundo cristiano, inclusive cuando nos saludamos hace un momento, recién usted se saludaba, y la palabra que más escucho yo a lo lejos, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. ¿Sí o no? Falta que alguien estornude y tú le digas que Dios te bendiga, en vez de salud. Porque es una palabra muy común que ocupamos nosotros en el mundo cristiano, pero muchas veces nos olvidamos, por si acaso, primeramente, que ya somos bendecidos por Dios. ¿Ya? Porque tú me digas o no me digas bendiciones, yo igual soy bendecido. Tienes que creerte eso, porque Dios lo dijo. Pero también Dios dice que debemos justamente entre nosotros bendecirnos, o uno está pidiendo un deseo de Dios positivo sobre el otro. Pero cuando el Señor habló también en el libro de Mateo y nos habló acerca del Sermón del Monte, ocupó una palabra ahí que dijo, bienaventurados son. ¿Ya? Así que ustedes van a encontrar en el Sermón del Monte las bienaventuranzas. Y ¿sabes qué? Inclusive yo te podría decir, cuando alguien tú le dices a una persona que Dios te bendiga, ¿le ha dicho a una persona que Dios te bendiga? ¿Amén? Ya. ¿Qué es en esto? Le ha dicho a una persona que Dios te bendiga, ¿cierto? ¿Amén? Ok. Pregunta. ¿Una bendición, un problema puede ser una bendición? Entonces, cuando yo le digo a alguien que Dios te bendiga, ¿le podría estar diciendo que tengas un problema? ¿Pero podría? No, por eso estoy diciendo, plantéese y piense en este momento que cuando usted le está diciendo a una persona que Dios te bendiga, le podría estar diciendo que tengas un gran problema, aunque yo sé que Dios te va a bendecir. No está en su mente eso, pero sí en la mente de Dios. Y nosotros solo pensamos en lo positivo y no en lo negativo, cuando lo negativo puede ser una bendición. ¿Y sabe por qué le estoy diciendo esto? Porque cuando analizamos las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, que Dios te bendiga con pobreza, porque vas a ser bendecido. Ah, pastores, que no, yo no estoy queriendo que los hermanos sean pobres, pero ¿y si Dios quiere que tú seas pobre porque realmente tú amas al dinero? Entonces, cuando vamos a mirar las bienaventuranzas durante todo este mes, vamos a hablar de las bienaventuranzas, y dése cuenta que para mí las bienaventuranzas son medias paradójicas. Venimos de una cultura donde nuestros papás o nuestros padres nos decían, no sé, mi papá, no llores. Cuando uno era niño, no llores. Los hombres no lloran. Y por lo regular, por naturaleza, cuando un hombre ve a una mujer llorar, es símbolo de debilidad, y le tendemos a decir, ¿para qué lloras si no me vas a conmover con esas lágrimas? No vas a conseguir nada conmigo con lágrimas, porque con lágrimas conmigo no consigues nada. ¿Sabes que esa es algo que está en nuestra mente, producto de esa enseñanza de nuestros padres que nos frenaron nuestros sentimientos? ¿Y por qué no puedo llorar? Jesús era perfecto, ¿no? ¿Y lloró?
Y alguno de sus discípulos le dijo, oye, los hombres no lloran por Jesús. El Señor lloró 3 veces en la Biblia. Y acuérdense que fuimos hechos a imagen y semejanza, y no estoy hablando de que Dios llora, pero Dios sí tiene sentimiento, y el llorar es parte de los sentimientos. Por eso cuando habrá dicho el Señor en el libro de Mateo, capítulo 5, bienaventurados los que lloran. Y a lo mejor tú hoy día te estás perdiendo tremendas bendiciones, ¿por qué tú no lloras? Bueno, vamos a estar estudiando cada una de esas cosas, así que ojalá no se pierda, si no se conecta en la noche, nos puede estar siguiendo, porque, ojo, que la Biblia dice que a veces un problema es una bendición, y a veces yo quiero realmente ser bendecido grandemente, pero a lo mejor no quiero tener grandes problemas. ¿Estamos de acuerdo? Pero déjame decirte que la palabra bendecir viene de la palabra, en nuestra traducción dice bienaventurado, que la palabra es makarios en el griego, y en el griego makarios significa feliz. Así que cuando usted ve la palabra bienaventuranzas en la traducción española, en el original quiere decir feliz. Ya, son traducciones, no se olvide, que traducen de la mejor manera, y en el año 60 dijeron feliz en vez de, dijeron bienaventurado en vez de feliz. Así que cuando dice la Escritura, bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos, feliz los pobres en espíritu. Entonces se da cuenta de que algo no malo, algo negativo, algo no tan correcto está siendo una felicidad. ¿Nosotros puede llegar a ser una felicidad? Así que hoy vamos a comenzar una serie que es larga. Creo que es una de las más largas junto con Transformados. ¿Ya? Y vamos a estar hablando justamente de este famoso sermón de Jesús ahí en el monte. Y vamos a estar hablando de llaves. ¿Y por qué dice llaves de bendición? Porque el Señor Jesucristo nos enseñó a hablar, nos va a mostrar 8 maneras, según el sermón del monte, cómo podemos ser bendecidos. ¿Ya? Y es por eso que necesitamos llaves, porque Dios nos está diciendo a través de Jesucristo en el libro de Mateo, hay ciertas cosas que si yo meto bien la llave y abro la puerta, ¿se acuerda Sábado Gigante? Y me puedo ganar un auto, una casa, ¿se acuerda? O una para los más antiguos, una guitarra tizona con el Festival de la Una. ¿Se acuerdan o no los más antiguos? Porque yo soy de Sábado Gigante, no del Festival de la Una. Para los extranjeros no tienen ni idea de lo que estoy hablando. Pero era algo parecido que a mediodía se daba. ¿Cierto? Donde aparecía el tarro. ¿Se acuerdan del tarro? Los más antiguos. ¿Se acuerda, hermano, del tarro, no? ¿Sí o no? ¿Le pegaba ahí cuando se quedaba pegado? Bueno, había un premio. Y yo quiero decirte hoy día que no hay un premio, sino que hay bendiciones que nosotros podríamos recibir, pero muchas de esas llaves de bendición tienen condicionantes. Tienes que tomar la llave correcta y realmente yo quiero que Dios bendiga, por ejemplo, tus relaciones. Yo quiero que bendiga tu matrimonio, yo quiero que Dios bendiga, por ejemplo, las finanzas, yo quiero que Dios bendiga tu salud, yo quiero que Dios bendiga los talentos que tú tienes, yo quiero que Dios bendiga los estudios que vas a enfrentar este año. Así que mientras estudiamos las Escrituras, obviamente encontraremos que el problema, por si acaso mi hermano, no es con Dios, el problema es con nosotros. Dios te quiere bendecir, pero yo no quiero que Dios me bendiga. Porque tomo ciertas acciones, porque agarro las llaves incorrectas y me estoy perdiendo tremendas bendiciones de parte de Dios. Muchos de nosotros no vivimos vida de la manera que Dios pueda bendecirnos. ¿Y sabes qué? Por ejemplo, Dios no bendice la arrogancia, porque Él resiste a los soberbios. Entonces, si tú eres arrogante, déjame decirte que Dios no te va a bendecir porque la arrogancia no es la llave correcta. La arrogancia, ¿qué podría ser arrogante? No, yo no necesito de nadie más. Yo no necesito de nada, yo todo me lo gano. Todo es gracias a mi esfuerzo. Una persona que es así, es arrogante y Dios no lo va a bendecir. Así que durante las 4 semanas, domingo AM, domingo PM, vamos a ver estas 8 condiciones detalladamente de lo que tiene que realmente pasar en nuestra vida si ponemos la llave correcta. Porque el Sermón del Monte es un sermón precioso que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 5, 6 y 7.
y realmente nos va a mostrar de los tiempos que se vivían en la Escritura, pero de los tiempos que se viven ahora. Así que dice ahí en su palabra, en el libro de Mateo, o en su hojita, ¿tiene su hojita? Tiene su hojita. ¿Tiene un lápiz? Si le falta lápiz, levante la mano. ¿Le falta lápiz? Oh. Quieren que si hay visitas. Hay visitas con nosotros, gracias por hacerme recordar. ¿Hay visitas con nosotros por primera vez en nuestra iglesia? Allá atrás tenemos 2 personas por primera vez en la iglesia. Te van a hacer un regalo, que Dios realmente les bendiga. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. ¿Alguien más? Todos viejos conocidos. ¿Alguien ha venido por segunda o tercera vez? Allá hay 2 personas, allá hay personas más. Ahí también, hermano, hay más personas ahí. Si se acabaron los regalos, hombres de poca fe, los porteros, vayan a mi oficina, allí hay hartos regalos. Así que cualquier cosa vayan a buscar. Si alguna vez has venido a nuestra iglesia, 1, 2 veces, y nunca te dieron nada, más rato levantas la mano y te vamos a dar igual un regalo. ¿Amén? Porque los hombres de poca fe que tengo, ya, por si acaso, mandaron a buscar, así que les va a llegar algo, tranquilo. Vamos a la palabra de Dios ahí en su hoja. Si necesita lápiz, también levante la mano o una hojita para que realmente guardes este estudio y lo puedas enseñar inclusive a otras personas. Dice en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si tú te das cuenta, aquí hay una feliz los pobres. Y usted le decía de repente, cuando le decimos a alguien, bendecido, que Dios te bendiga o que sea feliz con lo que Dios te da, a lo mejor usted podría estar deseando pobreza, pero de la manera correcta. Bienaventurado, feliz los pobres. Y usted va a decir, pero ¿cómo el Señor nos estaba deseando felicidad a los pobres en espíritu? Y más encima agrega, el que es pobre en espíritu puede justamente heredar el reino de los cielos. No me voy a detener hoy día, pero creo que voy a tocar más eso más adelante, el reino de Dios y el reino de los cielos. ¿Sabía que en la palabra de Dios aparecen esos 2 términos? El reino de Dios y el reino de los cielos. ¿Y sabía que no son lo mismo? Para que nos explote su cabeza no lo vamos a estudiar ahora. Lo vamos a estudiar más adelante. Sí lo voy a tocar para dar una explicación, porque tenemos bendiciones en el reino de Dios y tenemos bendiciones en el reino de los cielos, por si no lo sabía. Así que voy a pedirte, por si acaso, que cuando te hice esta pregunta de los reinos, no llegues a la casa a buscar. De eso lo vamos a tocar sí o sí, lo vamos a tocar. Así que no te desesperes por eso. Pero cuando dice la palabra ahí, bienaventurados o bendecidos o feliz, vamos a ver 8 maneras para ser feliz. Y aquí nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero por ejemplo, puse otras traducciones que rara vez las ponemos, o a veces las publico yo a veces, pero porque nos dan un sentido. ¿Cuál era el concepto de los traductores a la hora de pensar la palabra bienaventurados? Por ejemplo, en la Biblia, Nueva Traducción Viviente dice, Dios bendice a los que le dan cuenta de las necesidades que Él tiene de Él. La traducción de la palabra de Dios dice, Dios bendice a los que reconocen sus necesidades espirituales. La traducción en lenguaje actual dice, Dios bendice a los que confían totalmente en Él. Y la versión Dios habla hoy, muy buena versión, dice, Dios bendice a los que tienen espíritu de pobres. Así que puedes ver un patrón ahí. Puedes ver que hay un concepto, y ese concepto es que dice que yo reconozco, y esta es la bienaventuranza, yo reconozco que soy insuficiente para vivir mi vida sin Dios. ¿Tú lo reconoces? Entonces estás viviendo como un pobre en espíritu. ¿Lo estás entendiendo? Sin la ayuda de Dios en mi vida soy espiritualmente pobre. Soy una persona inadecuada para cualquier cosa. Por eso ahí en tus bosquejos, en el Salmo 146, versículo 5 dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, dice al final, que es lo más importante, cuya esperanza está en Jehová, tu Dios. Si yo pongo toda mi esperanza en Dios,
es porque estoy diciendo, soy espiritualmente pobre, que a través de mis medios no puedo alcanzar nada. Por eso cuando el Señor nos decía que tenemos que ser pobres en espíritu, realmente es algo que tenemos que comprender profundamente, y ahí yo puse en su hoja qué significa ser pobre en espíritu. Y esta es no la traducción, sino que la definición que más me gusta, qué significa ser pobre en espíritu, para darte más claridad en cuanto a este texto. Porque gente tiende a pensar que ser pobre en espíritu es vivir en la pobreza. No, para nada. Dios nos quiere bendecir. Alguna gente dice, ser pobre en espíritu es vivir mezquinamente. Tampoco quiere decir eso. Los cartucheras de cocodrilo no son bienaventurados los pobres, por si acaso. No es porque yo viva humildemente también, no. Tiene los pobres en espíritu, y esta es la definición y quiero que la escriba ahí, por eso le dejé una línea en blanco. Esta es la definición más genial que puedo hallar de qué es un pobre en espíritu, y anote esto es, humildemente dependo de Dios, no de mí. ¿Qué es una persona pobre en espíritu? Es una persona que vive humildemente dependiendo de Dios y no de mí. Humildemente dependo de Dios, no de mí. Eso es lo que significa pobre en espíritu, y eso es lo que el Señor estaba enseñando ese día ahí en el Sermón del Monte. Así que realmente, si quiero la bendición de Dios, ¿alguien quiere la bendición de Dios en su relación con su esposa y su esposo? ¿Alguien quiere la bendición de Dios en el matrimonio? Los que todavía no llegan ahí, ¿quieren la bendición con su novia y su novio? ¿Hay alguno, no? Los ilegales también entran ahí. ¿Quiere la bendición o no? ¿Alguien quiere la bendición en su trabajo? Por eso, si quiero la bendición en mi trabajo, en mi carrera, déjame un segundo que se me salió la pantalla de la enseñanza. Cayó una gota de agua y se salió. Ahí sí. Y me lanzó hasta el final. Ese es Satanás, por si acaso, hermano, que no quiere que enseñe esta bendición. Ahí sí. Porque cuando yo hago una declaración de que dependo de Dios y no de mí, que soy insuficiente para manejar todos mis problemas en mi vida, cuando yo le estoy siendo sincero y diciéndole a Dios, no puedo mejorar mi matrimonio, no puedo mejorar mi trabajo, no puedo hacer nada por mi cuenta si no estás tú, Dios, entonces estás siendo un pobre en espíritu. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo logro? Porque nuestra naturaleza es egocéntrica, ¿sí o no? Es el yo. Siempre quiero yo. Yo sobre mi esposa, yo sobre mis hijos, yo sobre mi amigo en el trabajo. Así que este fin de semana quiero darte 5 formas prácticas de cómo hacerlo a través de la palabra de Dios. Cómo yo puedo ser un pobre en espíritu en acciones, en una forma práctica. Porque ¿sabes qué? Si lo practicas, si practicamos lo que Dios demanda, ser pobre en espíritu, vas simplemente a ser el hombre y la mujer que Dios quiere que seas. No yo. Así que primero partamos con el número 1. Veamos la primera. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo lograr ser pobre en espíritu y recibir la primera llave de bendición en mi vida para que Dios realmente me bendiga y sea feliz en lo que esté haciendo? Número 1, anote, dependo de la sabiduría de Dios, no de la mía. Dependo de la sabiduría de Dios, no de la mía. Así que para ser bendecido en esta primera llave de pobre en espíritu, debo depender de la sabiduría de Dios. Amén. Y aproveche, si tiene un celular por ahí que como el que acaba de sonar, revise su celular, póngalo en modo silencio. Ya le acabo de decir que Satanás está tratando de distraernos. Así que no sea herramienta usted. Así que revise y póngalo en silencio. Y no sé si Sergio se llevó su celular de acá del altar. ¿Se lo llevó? Ah, ya, hermano, ya.
que la he dejado varias veces y más encima encendido, así que, por si acaso. Él es mi amigo que me deja el celular ahí. Está bien. Proverbios 14, versículo 12 dice, Proverbios 14 dice, hay caminos que al hombre parecen derecho, pero su fin es camino. ¿No le ha dicho usted a su señora, pero si entiende, tengo la razón? Y ahí usted, señora, debería decirle a su esposo, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Amén, hermanas? Y después le da con el sartén, porque usted le estaba advirtiendo que era un camino de muerte. ¿Sabes qué? Hay veces que nos parecen, en nuestra vida, parece que tenemos la razón. Y déjeme decirle que es el 99,9% que usted cree que siempre tiene la razón. Todos creemos que tenemos la razón. ¿Alguna vez alguno de ustedes aquí ha tenido la sensación de que algo estaba muy bien y tú sabías que era todo correcto y se convirtió en un fracaso total? ¿Alguien? A mí me ha pasado. No, si estoy haciendo lo correcto, no, si hice aquí. Y después digo, no, embarré, ¿en qué momento estaba pensando? Porque así lo dice la palabra de nuestro Señor. Por eso es la relación perfecta, aquella que yo siempre he necesitado, lo que siempre he querido, y esa relación termina en un callejón sin salida. Muchas veces, yo deseo esto, y después cuando llegó lo que deseamos, porque yo creía tener razón, no hallo cómo deshacerme. Una pregunta, ¿sí? Yo sé que a usted no le ha pasado, pero una vez en mi vida me pasó, y como no está mi señora la voy a contar, pero no le cuenten, por favor. Ella es media celosa. Entonces, conocí una muchacha y mi sabiduría, yo dije, no, si es la voluntad del Señor. Y no sé por qué eso, hoy día entiendo a los jóvenes cuando me dicen, no, pastor, si es la voluntad del Señor. Estoy orando por la voluntad del Señor, me dicen los jóvenes. Y yo le digo, pero ¿por qué vaya al cine con la voluntad del Señor si todavía no es la voluntad del Señor? ¿Por qué te sentáis junto a ella en la banca si todavía no es la voluntad del Señor? ¿Y por qué yo de arriba veo cuando están enojados si es la voluntad del Señor? No, así no se trabaja la voluntad del Señor. Sobre todo cuando usted quiere saber la voluntad del Señor, se aleja lo más posible de la voluntad. ¿Me doy a entender o no? Ahora no vayan a estar rompiendo sus relaciones por si acaso ni nada, pero cuando a mí me gusta, por eso voy a volver ahí, cuando a mí me gusta una muchacha, una de las cosas que he enseñado en campamento, lo primero es que la muchacha no se entere que yo le gusto, que ella me gusta a mí. ¿Por qué? Porque ella va a cambiar. Y no va a ser la que realmente yo quiero ver quién es. Porque el momento que tú sabes que a alguien tú le atraes, esa persona se hace la interesante, cambia, se comporta bien, ya no se sienta con los pies arriba, sino que ahora más señorita. Todo eso cambia. Así que trata de no, para los más jóvenes que hay aquí presentes, un dato, los más adultos ya la embarraron ya. Igual que yo. Y yo esa vez entré en una relación con una joven aquí en la iglesia y tampoco tiene que andar investigando todo al pastor y, ay, ¿quién habrá sido? Porque la gente es así de copuchenta. Y yo no sé por qué entré en esa relación. Pero yo pensé que, si Dios quiere, y después llevaba un mes, y esta señorita, no voy a hablar mal de la señorita, pero no tiene uno de memoria, pero yo soy independiente, quería que estuviera ahí, que fuera todos los días para allá, que tóxica. Y te hago una pregunta, ¿los sentimientos mienten? La voy a volver a... Algunos no la escucharon. ¿Los sentimientos mienten? Sí. Y los sentimientos me mintieron. Y como también yo, hombre cristiano aquí en la casa del Señor, mi hermano, ¿cómo terminaba esa relación? Y me sentí el hombre más estúpido, se podría decir,
porque algo que yo lo tomé como, mira, sí puede ser, después no hallaba cómo salir. Y me acuerdo que, y aquí termino para que no le digan nada a mi señora, la hermana Gloria se está riendo. Hermana Gloria, no se ría, por favor. Y cuando me armé de valor y le iba a decir, no eres tú, soy yo. En la típica le iba a decir así, y cuando me dice, mira, te compré una cadena de oro. ¡Oh, mi hermano! ¿Una cadena de oro? Y yo le iba a decir que hasta ahí no más llegáramos. Entonces, no, recibí la cadena y a la otra semana terminé. Así que para que usted entienda, este pastor que es malo, en ese tiempo era del mundo, hermano. Venía a la iglesia, pero me comportaba como alguien del mundo, jovencito por si acaso. Después el Señor me llamó y uno se enroló. Y hoy día tengo a la mujer más maravillosa y que amo y soy fiel a ella por completo. Vivo para ella. Pregúntele, no. Así que cambia, el Señor cambia, amén. Pero hay caminos que al hombre parecen derechos, pero pueden ser caminos de muerte. Así que la sabiduría depende de Dios. Dice en Proverbios 3, versículos 5 al 7, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿En cuántos caminos? El trabajo, el matrimonio, el noviazgo. En donde yo ande, reconozco los caminos, la sabiduría de Dios, y Él, una llave, enderezará tus veredas. Y dice bien claro el versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Cuando usted reconoce de que usted no es tan sabio como Dios y cada decisión que usted toma busca la ayuda de Dios, entonces usted es un pobre en espíritu que va obviamente a heredar el reino de los cielos. Ahora, ¿cómo yo puedo obtener sabiduría de Dios en mi vida? Santiago nos dijo algo bien interesante en el capítulo 1, versículo 5. Ahora, ¿cómo yo logro más sabiduría de Dios? Hay dos maneras que la Biblia las menciona, que es orando. Santiago 1.5, el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él la dará. Es una promesa. Así que si usted pide, le van a dar. Y la segunda forma como adquiero sabiduría es leyendo la Biblia. ¿Por qué leyendo la Biblia? Porque son los pensamientos sabios de Dios. Júntate con sabio y sabio serás. Si me junto con Dios, que es el más sabio a través de su palabra, entonces vamos a alcanzar sabiduría. Pero pídasela a Dios. Por eso, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, ¿cómo da? Abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y me encanta esa palabra, sin reproche, aunque te hayas equivocado. Dios igual te puede dar sabiduría. Aunque hayas sido agrandado, aunque eres soberbio, pero llega un momento donde dice, ya Señor, sí, ya no quiero aprender de mala manera, enséñame. Dios te la da sin reproche. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Por eso, ¿cómo yo puedo lograr saber cuando estoy viviendo en la sabiduría de Dios en lugar de tu sabiduría? ¿Cómo tú puedes lograr entender que estás dependiendo de la sabiduría de Dios? Por eso, ¿sabes qué? ¿Cómo yo lo puedo ver? Es cuánto tiempo pasas hablando con Dios. Porque hay dos maneras de hablar con Dios. Hay una manera de hablar con Dios y hay otra manera como Dios responde. Cuando tú oras, presta atención, cuando tú oras, tú hablas con Dios. ¿Ok? Y cuando tú lees la Biblia, Dios está hablando contigo. Cuando yo oro, si alguna vez de ustedes dice, le doy este consejo, le voy a orar a Dios y dice, Señor, bendíceme por favor con un trabajo, me están ofreciendo esto, Señor, ¿cuál decisión tomo? Por favor te ruego que me muestres en mi mente, muéstrame Dios qué es lo que tú quieres para mí. En el nombre de Jesucristo, amén. Termina de orar y ándate a la Biblia para que Dios te responda. No te quedes solo con la oración y pensando que Dios, Dios, alguien aquí, a mí no me ha sucedido.
que Dios vino con una voz y te dijo, sí, tienes que tomar la pega en la minera tanto. A mí no me ha sucedido eso nunca. Pero sí he orado a Dios y después, a través de ciertas guías, a través de ciertos versículos, porque hay versículos selectos, que cuando, por ejemplo, yo quiero buscar un trabajo, hay muchos versículos que ayudan a saber cuál trabajo tomar. Por tiempo no lo voy a hacer, pero hace muchos años atrás lo hicimos con los deportistas. Les cuento esta experiencia un poquito. Hace muchos años atrás estaba hablando con Hans Martínez. ¿Se acuerdan Hans Martínez? ¿Algunos lo ubican? Un jugador de la Católica, seleccionado nacional. Y estaba hablando con... ¿cómo se llama el...? Opaso. Gerson Opaso. Entonces, a ellos yo les regalé una Biblia. Y ellos me dijeron, pastor, me dijeron. Ellos son creyentes. Me dijeron, pastor, pero nos cuesta mucho leer la Biblia porque no sabemos qué leer. ¿A alguien le pasa eso? La Biblia es 66 libros y no sabe qué leer. Y algunos van a decir, pastor, estoy pasando un problema con mis hijos, ¿qué leo? Y algunos dicen, pastor, y me metí a Apocalipsis a ver si encontraba algo ahí. No, ahí en Apocalipsis no vas a encontrar nada de tus hijos. Nada. Y hay algunos que piensan que la Biblia es un libro mágico. Señor, háblame. No, eso, no, nunca. La Biblia se hizo para hacer eso. No se hace la Biblia de esa manera. Por eso el Señor instituyó a algunas personas para poder guiar a las personas al conocimiento. Así lo dice a Corintios. Entonces hablé con ellos, me dieron una idea y dijeron, sí, es bueno. Y empezamos a hacer una recopilación con otro hermano y se hizo una recopilación. ¿Qué hicimos? Sacamos todos los extractos de la Biblia que podían ayudar a un deportista de alto rendimiento. Y hicimos ese extracto, lo pasamos a una hoja, tengo el PDF, si aquí hay algún deportista de elite o le gusta el deporte, después pídamelo, yo se lo regalo con mucho amor, porque son los extractos, por ejemplo, ¿y qué hicimos? Pusimos el primer título, cuando el entrenador no me está considerando, ¿qué versículos leer? Cuando me lesiono, ¿qué versículos leer? Cuando el público está contra mí, estamos hablando de deportistas de alto rendimiento, ¿qué leer? Cuando tengo una mala racha y no estoy logrando goles en un goleador, ¿qué leer? ¿Y sabes qué? Fue algo maravilloso porque los muchachos que les regalamos ya andaban con un extracto de la Biblia por temas en lo que ellos hacían. Usted es administrador de una empresa, la Biblia está lleno de consejos para administradores de empresas. Para lo que usted quiera, hasta para pescadores. Los que saben de pesca y saben de la Biblia se van a encontrar de todo, mi hermano. Por eso, déjame decirte que las bienaventuranzas son eso. Así que tienes que entender que hay que buscar y conversar con Dios. Y si estás buscando un buen trabajo, hay varias ofertas, busca el consejo de Dios y de algunas personas que te pueden guiar a encontrar esos consejos en la palabra de Dios. Porque si no estás en la palabra, no sabes cuál es la voluntad de Dios. Y si no estás en la palabra, no tienes la sabiduría de Dios. Y si no tienes la sabiduría de Dios, no puedes ser bendecido. Es todo un porqué. Ahora, ¿quieres ser bendecido? Segunda cosa. Número 2. Así que dependo de la sabiduría de Dios. Número 2, dependo de la fuerza de Dios y no de la mía. Dependo de la fuerza de Dios y no de la mía. ¿Cuántos de aquí se cansan? ¿Alguien amaneció cansado? Los que jugaron a la pelota anoche, ¿cómo amanecieron? ¿Hans? ¿Cómo amaneciste? Cansado. Jesús, ¿cómo amaneciste? Casi no llegáis. ¿Qué más que de los que fue a jugar?
El ángelo no se cansó porque no hizo nada en el arco. Alguien más de los que estaba ayer, anoche, que no me acuerdo quién era. Los más jóvenes. Esos no se cansan. ¿Cómo amaneciste? ¿Bien? Más o menos también. Yo amanecí muerto. Estoy aquí con un gato en la espalda ahí. Agarrotado ahí. Pero ¿sabes qué? No dependo de la fuerza de Dios. Dependo de la fuerza de Dios, no de la mía. ¿Sabes por qué? Porque tu fuerza es limitada. La fuerza de Dios es inagotable. Dios nunca se queda sin energía. Dios nunca se cansa, hermano. En el libro de Salmo, capítulo 84, Salmo 84, léalo por favor ustedes fuerte en esta mañana. Léanlo fuerte, todos juntos, toda la iglesia. Saque fuerza suya, pero si no tiene, pídasela a Dios. Todos juntos con fuerza, a la 1, a las 2 y a las 3. Feliz el hombre que tiene en qué en sus fuerzas. Si tú hoy día estás dependiendo solamente de tu sabiduría y estás dependiendo de tus fuerzas para lograr cosas, no eres feliz. En cuyo corazón están tus caminos. La fuerza viene de Dios. Por eso, yo quiero fuerza en mi vida. Yo necesito fuerza para soportar la vida que estamos viviendo. Yo necesito fuerzas para aguantar el matrimonio. ¿Sabes que sí? Porque con mi fuerza, por un ser tan egoísta como soy yo, si no pusiera Dios mi fuerza en mí, quizás muchas veces hubiera mandado a la punta del cerro a mi señora. O ella me hubiera mandado más antes a la punta del cerro. Pero mi señora tuvo que poner sabiduría, no de ella, de Dios, y tuvo que Dios darle fuerza para aguantar a este compadre pecador. Y te aseguro que tú igual. Y hay muchos aquí que también necesitan fuerza para soportarme a mí. Isaías 40. Esos son mis amigos por si acaso, no se preocupen. Acuérdate que yo tengo el micrófono. Isaías 40, 31. Pero los que esperan en Jehová, ¿en quién hay que esperar? En Dios. Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mi hermano, en los momentos más oscuros de tu vida, cuando puedes ver tu camino hacia adelante y ves que realmente no quieres seguir caminando más, cuando tú dependes de Dios y le pides fuerza, esa es una llave de bendición. Dios bendice. Y en la mayoría, por si acaso, déjame decirte que la mayoría de la gente nunca logra seguir adelante es porque no tiene fuerzas de parte de Dios. Porque se le acaban las suyas. Mire, en Salmo 71, versículo 16. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor, haré memoria de su justicia, de la tuya sola. Cada vez que tú te sientas cansado, haz memoria del poder de Dios y cómo Dios ha actuado en justicia en esos momentos más oscuros de nuestra vida. Y eso fue porque Dios vino con su fuerza. Por eso, inclusive, el rey David nos dijo en el Salmo 71, 26, Señor Dios, cantaré acerca de tus poderosas obras. Porque David y todo el libro de Salmo, que son canciones, fueron escritas para recordar que Dios es fortaleza, es castillo. Y podría, y creo que, no sé si se los anoté a ustedes, no se los anoté, pero cuando estaba haciendo el estudio, desglosé un poquito algunos pasajes del Salmo donde verbos de parte de Dios justamente que apuntan a que todo lo que yo soy ha sido dado por Él. Y Él ocupó unas metáforas para graficar aquellos. Torre fuerte,
castillo mío, piedra, bálsamo. Y podría seguir enumerando mucho que está en Salmo acerca de cómo Dios es cuando Él aplica su fuerza sobre nosotros. Así que piensa por un momento si estás hoy día medio oscuro en tus relaciones, si estás oscuro en lo que quieres para el 2025, y si tú el 2024 medio terminaste cansado, déjame decirte que el 2025 sin la fuerza de Dios va a ser exactamente igual o si no peor. Y es por eso que yo quiero la llave de bendición para este año, y una de las llaves de bendición es mantenerme humilde, de decir, Dios, con mis fuerzas no puedo. Con mis fuerzas no puedo. Estuve leyendo, he seguido leyendo, y déjeme decirle que hace un par de... el año pasado, al cerrar una pequeña serie de predicación, hablé acerca de cómo obtener metas y cómo ser bendecidas con esas metas, y en tiempos de dificultad, ¿qué podíamos hacer? Y yo les dije, hermanos, les propongo, le hago un desafío. Escojan sus metas de aquí a 100 días, de aquí a Semana Santa. Escojan una meta personal que tiene que ver contigo como persona, y escoge una meta ministerial y yo definí que era ministerio. Ministerio era cuando tú quieres alcanzar algo, pero para bendecir a otros. Y te dije, escribe esas dos notas, esas dos metas. Si quieres poner más, pon más. Métete a la página de nuestra iglesia, a la aplicación, a la app IBB La Serena, y hay un formulario que dice, te ingresas y pones tus metas. ¿Y sabes qué estoy haciendo? Y déjeme decirle que no me siento para nada. No, simplemente lo estoy haciendo porque Dios me puso a mí en mi corazón, y soy pastor que tengo que velar por las ovejas. Y estoy orando por esas 13 personas que han puesto sus metas ahí. Y vengo orando desde ya, y ya he orado por algunos. Aunque ustedes no crean, y algunos dicen, no, el pastor eso llega y nadie lo ve. No, mi hermano, he leído algunas de ellas, y en realidad he leído las 13. Y empecé a orar por cada una. Así que si tú tienes metas personales, escríbelas ahí. Yo por 100 días voy a estar orando para que Dios haga su voluntad en aquellas. Así que es un desafío. Pero, ojo, no hay problema si tú no las quieres poner. Pero también de eso te las pedí que se las compartieras a otros. ¿Ya? Así que gracias a los que han ingresado algunas de estas 13 personas que he leído, algunas de ellas, algunas les digo, me da envidia, podrían ser mis metas, pero no son mis metas porque yo no soy tú ni tú soy yo. Pero vi algunas de esas metas que las encuentro formidables. ¿Ya? De las que me recuerdo, yo siempre digo, por ejemplo, por ahí su meta es estar aquí en el ministerio de adoración, de alabanza de la iglesia. Amén. Esa es una muy buena meta. Otros tienen unas metas de que sus trabajos se cambien aquí a la ciudad y no estar viajando. Qué buena meta. Estar cerca de Dios, de la iglesia, de su comunidad. Otros quieren servir en algunas áreas de la iglesia. Y así sucesivamente cada uno ha puesto esas metas. Así que te animo, por si acaso, y hago mención, porque quiero orar por eso también por ustedes. No se me ha olvidado a mí, voy a estar orando hasta Semana Santa, porque en Semana Santa viene el cierre de esas 100 metas, porque esas 100 metas, y te estoy adelantando, esas 100 metas te van a conectar con la serie de Semana Santa. Así que cuando llegue Semana Santa y tú no tienes meta, no tienes nada, va a pasar por tu cabeza por arriba todo lo que se está hablando. Así que te animo. Salmo 73, versículo 26 dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Quién es la roca? Él es mi fuerza. ¿La roca es firme? ¿Es fuerte? Sí. ¿Sabe qué? No sé si ustedes han escuchado, yo sé que algunos más estudiosos de lectura cristiana ha leído o ha escuchado del misionero Taylor en China, Hudson Taylor. ¿Alguien ha escuchado de Taylor? Ahí mi hermana que es lectora, los que son lectores, un gran misionero. Fue
fue el misionero que ganó más chinos en un lugar donde tuvo que sufrir persecución, imagínense, predicando a Dios allá. Y él, en su última etapa de ministerio, escribió una pequeña carta. Y en uno de sus libros está esa carta y yo puse un extracto de él. Si hablamos de misionero, estos son los que uno dice, me gustaría imitar a ese hombre. Me gustaría ser como ese hombre. Ese es uno de aquellos. Y mire lo que puso, decía, un hombre ya en su última etapa, dice, estoy tan débil que ya no puedo trabajar. Estoy tan débil que ya no puedo estudiar. Estoy tan débil que ya no puedo leer mi Biblia. Incluso no puedo orar. Solo puedo descansar en los brazos de Dios como un niño confiado. Este hombre perdió sus fuerzas al final, ya estaba por morir. Pero aún así, él estaba descansando y recobrando fuerza en los brazos de Dios. Eso habla de un hombre que era humilde. Y era un hombre que le podría reconocer a Dios, Dios no tengo, no puedo orar, pero quiero estar en tus brazos. Por eso, mi hermano, ¿qué haces en momentos difíciles? Cuando las fuerzas ya no te dan. Cuando no hay fuerzas para enfrentar lo que tu trabajo, no hay fuerza para la relación que estás llevando. El mismo apóstol Pablo, por tiempo quizás no lo vamos a leer, pero si usted lo quiere leer en 2 de Corintios 12, versículo 8 al 10, Pablo estuvo a punto de perder sus fuerzas y dijo respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que quite de mí, estaba pasando problemas y le dice a Dios, Señor, quítame mi problema, que muchos creen que era la ceguera, quítame mi oftalmía porque no puedo ver, si no puedo leer no puedo escribir las cartas a las otras iglesias. Y el Señor le respondió algo. En el versículo 9. ¿Qué le respondió el Señor en el versículo 9? Le dijo, y me ha dicho, bástate mi gracia. Porque fue una paradoja hermosa. Porque mi poder se perfecciona. Pero eso es condicionante. Cuando yo soy débil, Dios me da fuerza, pero tengo que reconocer que soy débil. Por eso mira lo que dice, de buena gana me gloriaré, ¿en qué? ¿Quién se anda gloriando? Yo soy débil, yo no tengo fuerza. Hermano, ya no doy más con mi matrimonio. ¿Quién anda así por la vida? Nadie, pero el humilde de corazón, el pobre en espíritu, tiene la capacidad de decir, necesito fuerza a Dios. Necesito sabiduría a Dios. Porque Dios, como le vuelvo a decir, resiste al soberbio. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose. Mire, si yo reconozco que soy débil, repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Usted quiere el poder de Cristo? Hay que reconocer que yo no puedo hacerlo con mi fuerza. Por eso, esa es la paradoja de depender de Dios. Entre más débil seas, más dependes de Dios. Los pobres en espíritu dependen más de Dios. Número 3, yo dependo del tiempo de Dios y no del mío. Yo dependo del tiempo de Dios y no del mío. Mientras más envejezco, para ver mis hermanos que están por la mano derecha y por la izquierda y por todos lados, andan repartidos hoy día. Entre más envejezco, vuelvo a repetirlo, yo dependo del tiempo de Dios, no del mío. Pero a mis hermanos de más edad, yo voy para allá, voy allá también. Entre más envejezco, más comprendo cómo el tiempo es tan importante en todos los ámbitos de la vida. ¿Sí o no? Entre más la edad pasa, más los días se acortan. ¿Sí o no? Me acuerdo cuando yo salía de la escuela, cuando era un cabro chico, 3 meses para andar divirtiéndome. Diciembre, enero y febrero. Fascinante. Hoy día febrero y enero y febrero se me pasan volando. Y el problema ¿ha cambiado el tiempo? No es el mismo tiempo.
pero ha cambiado mi percepción del tiempo. Y lamentablemente, ¿sabes cuándo más rápido pasa la vida? Tiene que ver con el primer punto, con el punto que acaban de anotar. Cuando estás viviendo tus tiempos versus los tiempos de Dios. Cuando estás viviendo tus tiempos, el tiempo pasa más rápido. Cuando tú dependes del tiempo de Dios, el tiempo pasa a lo que tiene que pasar. Lo dije en cuanto a las metas. Hace semanas atrás, por lo regular establecemos metas y las queremos a corto plazo o a largo plazo. A corto, y ese es el gran problema, porque nunca llegamos a la meta, porque nos desmotivamos, porque queremos metas a corto plazo. Y Dios, déjame decirte que Él tenía una meta, que viniera el Salvador. ¿Y sabe cuánto se demoró desde Génesis 3:15 hasta que lo prometió? Dijo, si les voy a mandar el Salvador, Él va a venir a herir y va a poner su pie sobre la cabeza de Satanás. Y Él te va a herir en la cruz, en los tobillos, en el calcañar. Génesis 3:15. Desde Génesis 3:15 hasta la venida del Señor Jesucristo, ¿sabe cuánto tiempo pasó aproximadamente? Entre 4.000 a 5.000 años. Desde que venía y después Cristo vino y murió por nosotros en la cruz. Pero Cristo dijo, no se preocupen, voy a venir pronto, voy a preparar morada para que todos ustedes habiten. Desde esa promesa, ¿sabe cuánto tiempo ha pasado? 2.000 años. Dígame que el Señor está apurado. Dígame que Dios está apurado. No, porque Dios no está bajo un cuadrado de tiempo. Tú sí. Por eso Dios quiere que vivamos a su tiempo y no a nuestro tiempo. Mira, en el Salmo 31, versículo 14 al 15 dice, se los dejo a ustedes, todos juntos, es cortito, versículo 14 y 15, ya los dos versículos, ahí va a cambiar rápidamente mi hermana antes que se quede dormida. ¿Está cansada? Necesita la fuerza de Dios usted. Toda la fuerza del Señor para ti. La gente no va a darse cuenta que cambiaste el versículo. Todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Hay alguno aquí que ha estado con mucha prisa cuando Dios no estaba con prisa? ¿Alguien más? ¿O solo soy yo? Muchas veces yo he querido lograr cosas rápido. Y Dios me dijo, pero es que yo no voy a tu tiempo. Tú tienes que ir a mi tiempo. Y ha sido frustrante. Y es porque no entendí que eran los tiempos de Dios. Me acuerdo cuando conocí a mi esposa, en ese tiempo mi novia, y me acuerdo cuando conversé con ella, nos pusimos a hablar seriamente porque ya yo con 19 años, tenía 19 años, y mi señora, nos pusimos a conversar y me dijo, bueno, son cosas que se tienen que conversar. Conversamos cuántos hijos queríamos tener, y concordamos en algo. Yo dije, siempre pares, no impares. No me gustan los impares, porque siempre queda tirado el impar. Yo le dije, 2, 4, 6. Ya. Y mi señora me dijo, sí, pares, familias grandes. Ok, listo. Y me dice mi señora, pregúntele, eso sí, pregúntele. Váyanle con el encuentro nomás, pregúntele nomás. Y mi señora me dijo, ¿y cuándo te quieres casar? ¿A qué edad? ¿Qué edad tenía yo? Y yo le digo, a los 27. Ah, no, pues me dijo mi señora. ¿Y hay alguno aquí que están en esa parada igual que yo? 27 me dijo. No, 27 no, estáis locos. Esos eran mis tiempos. 6 meses después de esa conversación me estaba casando. Y bien, remarco,
bien casado, no apurado. Porque esa es otra cosa. Me casé bien y estuve solo con mi esposa por un par de años. Y después yo había dicho, yo quiero pares. 2, 4, 6. Y el Señor me dio 7. Mis tiempos no son los tiempos de Dios. Y a veces nos cuesta entender eso, por si acaso. Por eso yo quería algunas cosas muy lentas y Dios quería rápido. Y hay cosas que yo quiero rápido y Dios está muy lento. ¿Cuántos de ustedes les gusta ir al McDonald's? En su auto. ¿Qué quiere? Apenas paga, usted quiere estar al otro lado sacando la comida al tiro. Esa es la naturaleza del hombre egoísta. Todo rápido. Cuando no te atienden, todo rápido. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. O sea, Dios se tomó el tiempo para hacerte lo hermoso que tú eres. ¿Amén? Ahora, algunos lo hizo rápido. O no, tomó su tiempo. ¿Qué piensas tú? ¿Se tomó su tiempo? Gino, ¿te hicieron rápido a ti o no? Más o menos. Sí. No, dice la Biblia. Estoy bromeando un poco con eso. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y lo he enseñado. Tú no llegaste por un error de tus padres. Tú llegaste porque Dios te hizo hermoso en su tiempo. Así que siéntete amado. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Qué puso en nuestro corazón? Poco tiempo, mucho tiempo. Eterno. Sin que alcance al hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Por eso no entendemos el tiempo, porque estamos limitados. Pero déjeme decirte que Dios es un Dios de tiempo. Y Él maneja sus tiempos. Y una de las cosas que nos mantiene humildes es que le digamos a Dios, Señor, que esto se haga en tu tiempo, que me case en tu tiempo, que llegue mi trabajo en tu tiempo, que encuentre la esposa y el esposo que quiero en tu tiempo, Dios, no en mi tiempo. Ya le conté cuando yo me adelanté al Señor. Y por eso que debemos pedirle a Dios. Hay una promesa en la Biblia que te dice que Dios no solo está trabajando, sino también como Dios está trabajando respecto a los tiempos de Él. El Señor dijo en Isaías, por ejemplo, capítulo 60, versículo 22, el pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo Jehová a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Y si usted le ponemos tiempo a esa promesa que Dios hizo con el pueblo de Israel, hoy, hablemos de hace 10 años atrás. ¿Quién es el que tiene el mejor ejército del mundo? Los boinas azules. ¿Sabían ustedes que los boinas azules vienen a entrenar a nuestros soldados chilenos? La élite de la élite de Israel viene a Chile y entrena a sus soldados. Lo mismo lo hace con Estados Unidos. ¿Saben cuáles son los últimos científicos? La gran mayoría de los últimos científicos modernos, la gran mayoría, más del 50% son israelitas, judíos. Las mejores tecnologías o las mejores clínicas están en Israel. La gente no entiende. El país que más ahorra en el mundo, el 30% del sueldo ahorra Israel. Los mejores economistas. Y a veces las noticias están tirando mugre sobre Israel. Déjeme decirle que Israel ha estado hasta 1948 casi 5.000 años de esclavitud. Y nadie dijo nada. Y ahora, porque Él se defiende, el Señor dijo en Génesis capítulo 12, versículo 2, que es una promesa que recae sobre el pueblo de Israel y la tomo yo con mucho temor. ¿De dónde viene la raíz de los hebreos? El Señor le dijo a Abraham, un versículo que
me aprendí de muy joven. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré al que te maldijere, dice Jehová. Por eso yo oro por Israel. Y mire cómo viene una promesa detrás. Bendeciré al que te bendijere. Si usted bendice a Israel, Dios te va a bendecir. Siendo que yo no tengo nada que ver con Israel. Yo soy del pueblo gentil, soy de la iglesia de Dios. Pero por algún motivo es su pueblo amado. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y mire lo que dice. Y serán benditas en ti. ¿Se da cuenta de que en esa bendición final me puso a mí al otro extremo de Israel, a que yo puedo ser bendecido si bendigo? Ojo. ¿Ya? Y eso mismo sucede con los hijos de Dios. Bendice a tu hermano y Dios te va a bendecir, porque es su pueblo también. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Así que no apures en los tiempos. Dijo el profeta Miqueas, capítulo 7, versículo 7, mas yo a Jehová miraré y esperaré al Dios de mi salvación. No voy a hacerlo a mi tiempo, dijo Miqueas, mas voy a lograr esto no por mí mismo y no por mi fuerza, sino en Dios. Y el Dios mío me oirá. ¿Amén o no? Así que mientras más espero, Dios está trabajando. Mientras más espero, Dios está trabajando. No creas que Él no está trabajando en tu petición. Dios siempre, por si acaso, te va a dar lo mejor. Pero Satanás siempre te va a dar desvíos y rápidos a alcanzar lo que tú quieres. Por eso fue lo tremendo que Dios hizo con Abraham. Número 4, dependo de la protección de Dios y no de la mía. Dependo de la protección de Dios, no de la mía. Y esto lo voy a explicar muy rápido. Por si acaso, cuando hablamos de la protección, y en la gran mayoría de la Escritura, siempre la protección se está refiriendo al enemigo, a los ataques que recibimos. Y te digo algo, siempre va a haber personas a las que no le agrades. ¿Estás de acuerdo con eso? Quizás al que tienes sentado al lado hoy día no le agradas. Por ejemplo. Y sabes que cuando tú no le agradas a la gente o dejas de agradar a la gente te va a criticar. La gente te va a juzgar. La gente te va a atacar. La gente va a decir chismes sobre ti, rumores sobre ti. Mucha gente cree, si yo pudiera ser perfecto, entonces a todo el mundo le agradaría. Y es por eso que mucha gente se hace el simpático con todos, porque piensa que a todos va a agradar. Te digo algo, siempre va a haber gente que vas a desagradar. Siempre. Como lo decía, te van a atacar, te van a criticar, incluso en tus relaciones más cercanas. Aquellos que más amas, quizás tu novio, tu esposo, tu esposa, te van a criticar. El mundo está hoy día criticando a todos. ¿Y sabes por qué? Porque siempre eres mal interpretado. Y alguno va a decir, no, pastor, si eso no me va a pasar. Yo te puedo nombrar a alguien que no se equivocó nunca y lo criticaron. Y no solo lo criticaron, sino que lo llevaron a la cruz y lo mataron. ¿Y qué hizo él? Nada. Entonces, ¿por qué nos extrañamos a veces de que nos critiquen, nos digan cosas? No nos extrañemos. ¿Sí? A Jesucristo, como dice en 1 de Pedro 2:23, dijo, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente o al que lo protege. Por eso mucha gente a veces quiere que cuando la gente habla de ti uno se defienda. Pero déjame decirte que en la Biblia al hombre que lo criticaron,
lo escupieron, lo maldijeron, le inventaron que era un bebedor de vino. Él cerró su boca y no habló. Ese es el gran ejemplo que nos da a veces la vida. A veces somos más efectivos con la boca cerrada. Porque ustedes saben, con boca abierta entran las moscas. Por ahí en un libro decía, y me encantaba, que siempre los pioneros siempre van a recibir las flechas en las espaldas. Muy buen libro que hablaba acerca de los hombres que iban conquistando terreno y logrando cosas donde otros no lograban. Y a medida que tú avanzas como pionero, pensando tú tomando tierra, te están atacando por detrás. Por eso yo deseo que seas valiente. Como pastor quiero que tú entiendas, que puedes entender, por si acaso de parte de Dios, que Él te protege. Dios te protege. Dios te protege de tu esposa, Dios te protege de tu esposo, Dios te protege a veces de las barbaridades que te dicen tus hijos, Dios te protege de tu jefe. Y déjame decirte, del que más te protege Dios, de ti mismo. Porque tú mismo a veces te haces daño si no te das cuenta. Eres rencoroso, te culpas por cosas que tú no hiciste, esa famosa falsa culpa. Te sientes responsable de cosas que no deberías sentirte responsable. ¿Quién te protege? En el Salmo 2:12 dice, honra al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Número 5 y último. Quizás preocupaciones financieras hoy día te están agobiando. ¿Sabes tú qué es lo que mantiene a la gente despierta por las noches? Dinero. En todo su esplendor. ¿Falta de él o mucho? El que tiene mucho está con el ojo abierto mirando que no le vayan a sacar nada. Y el que tiene poco está despierto toda la noche porque no sabe cómo va a pagar y cómo va a llegar a fin de mes. Por algo el Señor habrá dicho que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Así que déjame darte esta última forma para depender de Dios y mantenerte humilde. Llegar a ser un pobre en espíritu. Número 5, dependo de la riqueza de Dios, no de la mía. Dependo de la riqueza de Dios, no de la mía. Si tú pones tu seguridad en tu cuenta bancaria, algún día se puede agotar la cuenta bancaria. Puedes poner todo lo que tienes bajo el colchón y un día puede desaparecer todo debajo del colchón. Algunas personas pueden invertir y puede haber una caída en la bolsa donde toda tu inversión se fue. Mira lo que dice la Biblia en Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dependo de las riquezas de Dios. Quiero que anotes por ahí en una parte una frase que ayer me la hizo recordar una persona y la quise agregar en mi sermón, pero no en la hoja. Me hubiera gustado agregarla en la hoja. Pero ponga esto. Mi trabajo es un canal, pero Dios es mi fuente. Entienda esto. Cuando hablo de fuente, hablo del origen del agua. Mi trabajo es el canal por donde corre el agua. Pero de dónde viene el agua es de la fuente. Mi trabajo me da dinero, pero el que provee ese dinero es Dios. Él es la fuente. Cuando te pierdes de eso y cuando tú crees que tú eres la fuente, el Señor de muy mala manera te va a enseñar a que tú no eres la fuente. Dios es la fuente.
Déjame darte un ejemplo para cerrar. Si tuvieras que ir a la casa ahora, vas a la casa, vuelves a tu casa, abres la llave de la cocina y no sale agua. Alguno de ustedes piensa, oh, se acabó el agua en el mundo. ¿Alguien piensa que se le acabó el agua al mundo o piensa que hay un problema con el proveedor de agua, con Aguas del Valle? ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Se acabó el agua en el mundo o que hay un problema con el proveedor? No sé si tu mente y el Espíritu Santo te está llevando para donde yo estoy queriendo llevarte. Tú eres la llave. Con tus quehaceres. Tú eres el proveedor. Pero no se ha acabado el agua en el mundo. ¿Me doy a entender? Tú dejaste de recibir dinero, pero no se ha acabado el dinero en el mundo, porque Dios es la fuente. Hay un problema del proveedor, y muchas veces tenemos escasez porque hay un problema del proveedor, porque a veces confiamos en mi esfuerzo, en mi sabiduría, en cada uno de los puntos que hemos analizado. Y de una u otra manera el Señor tiene que demostrarte de que tú no eres la fuente de nada. Él es la fuente de todo. Dios no se limita, por si acaso. Él da todo. Y el Señor nos dijo, bienaventurado, feliz, serás bendecido si eres pobre en espíritu. Así que te das cuenta de que cuando el Señor dijo en el gran sermón del monte, dijo, el que es pobre en espíritu. Cuando tú dices, Dios es mi fuente, yo no dependo nada de Dios, entonces estás entendiendo recién el sermón del monte. Y posiblemente recién Dios proveerá todo lo que tú necesites conforme a la gloria de Él. Así que la primera llave que hemos estudiado en esta mañana, en la noche vamos a estudiar otra llave, esta mañana estudiamos justamente de que una de las llaves es que tienes que ser pobre en espíritu. ¿Y cómo puedo ser pobre en espíritu? Con estas 5, pueden haber más, pero con estas 5 enseñanzas. Así que lo que quiero ya cerrando, quiero que hacer una prueba de diagnóstico contigo. ¿Amén? ¿Quieres hacer una prueba de diagnóstico? ¿Te parece o no? Aquí está lo que quiero que hagas. Déjame decirte rápidamente los puntos que tocamos en el día de hoy. Y en cierta manera corres con ventaja, pero quiero que seas sincero en tu interior. Al lado del punto 1, al lado del punto 2, al lado del punto 3, 4 y 5, tú vas a poner el signo más si andas bien en ese punto. O vas a poner un signo menos si hay que trabajar en ese punto. Sé sincero, porque el humilde reconoce. El soberbio te va a poner puro 7. Así que vamos a la primera. Un repasito. No anota hasta que yo le dé antes que se ponga nota, escuche lo que voy a decir en cada punto. Y al final usted pone más o menos. No me ponga signo de interrogación, más o menos. Y tampoco ponga un menos y la flecha para el lado, apuntando al marido o a la esposa. No, es para ti. En primer lugar, póngase más o menos después de lo que yo digo. ¿Le hablas a Dios constantemente durante el día? ¿Estás leyendo la Biblia todos los días? Si no lo estás haciendo, no estás dependiendo de la sabiduría de Dios. Estás dependiendo de tu sabiduría. ¿Por qué no hablas con Él sobre tus decisiones? Le das la primera opción en todas tus decisiones. Y tú no le estás leyendo tu palabra. O estás haciendo esas cosas y dependiendo de Él, dependes de la sabiduría de Dios y no de la tuya. Pone un más o un menos ahí. Punto número 1. ¿Estás dependiendo de la sabiduría de Dios y no de la mía?
Número 2. Veamos esta segunda pregunta o punto. ¿Estás caminando en la fuerza del Señor? Aquellos que confían en Jehová, acuérdense que decía que renovarán sus fuerzas como las águilas. Y si estabas a punto de tirar la esponja, ¿por qué no empiezas a depender de la fuerza de Dios y no la tuya? Así que, ¿cómo estás en este punto? ¿Dependes de la fuerza de Dios o estabas dependiendo de la tuya? ¿Qué tal el número 3? Más o menos. ¿Qué tan impaciente eres? Más o menos. ¿Eres impaciente? ¿Le has dicho o estás pensando, Dios, eres demasiado lento? Quizás has dicho, voy a tomar los asuntos en mis propias manos. Voy a encontrar a ese hombre o a esa mujer según mis gustos, no de Dios, porque se ha demorado mucho el Señor. No quiero que se me vaya el tren. Así que lo que venga, cualquier micro me sirve. Tienes que ponerte un negativo grande ahí. ¿Estás diciendo, voy a hacer que este trabajo llegue? ¿O estás diciendo que Dios me dé el trabajo que Él quiera? Número 3, ¿dependo del tiempo de Dios y no del mío? ¿Cómo estás ahí? Número 4, ¿dependo de la protección de Dios y no de la mía? ¿Y uno cómo hace eso? Si alguien te dice algo por Instagram, los más jóvenes, un cagüín, un chisme, ¿le responde en cadena? ¿Le pone un dedito para abajo en Facebook y le dice, no me gusta tu comentario? ¿O te controlas y solamente lees nomás? ¿Depende de la protección de Dios? ¿Te andas defendiendo? ¿O realmente estás dependiendo de la protección de Dios? Ponte ahí un más o un menos. Y la última. Número 5. ¿Estás dependiendo de la riqueza de Dios y no la mía? ¿Estás muy nervioso porque no tienes dinero? ¿O estás dependiendo de Dios para satisfacer tus necesidades? Entonces déjame decirte que lo único que Dios quiere es que tú adquieras compromiso. Si tú ves ahí algunos signos menos en tu hoja, esa es la razón por qué venimos a la iglesia, a hacer compromisos con Dios. No con el hombre, no conmigo ni con la iglesia, es con Dios. Venimos a la iglesia a decirle, Señor, sí, mira, el predicador dijo esto y me doy cuenta de que sí hay un problema en mi vida y necesito cambiar rápido. Pero depende de tus tiempos, porque lo aprendí hoy, va a decir usted. Por eso, muchos de nosotros a veces, cuando queremos enfatizar algo, siempre se dejan una declaración pública. Y por ejemplo, nuestra independencia de Chile se escribió en una carta y se tiene que dejar firmada para decir, esto es lo que nosotros creemos y declaramos para nuestro país. Y muchas veces nosotros, por eso es necesario hacer una hojita y poner lo mío, una declaración. Y déjame decirte hoy día también, que hoy día a la noche hay personas aquí presentes que van a hacer su declaración de dependencia hoy a la noche. Que para mí es la primera que cada cristiano debería hacer. Cuando tú te convertiste como hijo de Dios, aceptaste a Cristo como tu Salvador, antes que marques cualquier cosa, antes que quieras una bendición de cualquier tipo, lo primero que Dios te va a pedir es un compromiso. Y que marques un signo más, un signo menos en esta decisión. Y recuerdo que muchos de ustedes fueron obedientes al decirle al Señor, Señor, yo quiero hacer una demostración pública de mi fe. Y ese es el bautismo. Por si no lo sabías. Es la primera declaración que yo hago, el primer más o menos que puedo poner en mi vida. Y cuando recibes a Cristo como tu Salvador, el signo más es bautismo. El signo menos es no bautismo. Y hoy día a la noche, algunas personas quieren poner su signo más sobre sus vidas por su decisión. Así que te invito para que estés en esta
noche, Santa Cena y bautismo, y hay mucha gente, hay bastantes personas que se van a bautizar. Pero también, ¿por qué no? Hay alguno aquí en esta mañana que no se ha bautizado, ¿y por qué no lo haces a la noche y haces una demostración pública que quieres cambiar? Por eso el Señor dijo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cada vez que tú haces una declaración, una decisión, es para andar en una vida nueva, no seguir lo que estabas haciendo. Y en la noche es importante, pero en esta mañana, si Dios te ha hablado, toma decisiones. Vamos a orar, pongámonos en pie. Padre, gracias Dios te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias Dios por el comienzo de esta serie que me tiene muy, muy entusiasmado, Señor. Porque sé para mí, Señor, que cuando uno analiza el Sermón del Monte, esa predicación, la mejor predicación que podremos haber escuchado en toda nuestra vida, lo enseñaste como una paradoja. Bienaventurado, feliz, bendecido, el pobre en espíritu, el que reconoce que no depende de uno, sino todo depende de Él. Pero a veces, Dios, hay áreas en nuestra vida que no estamos dependiendo en ti, estamos dependiendo en nosotros, en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría, en nuestras finanzas, en nuestra protección. Por eso, mi Señor, te pido que en esta hora, si has hablado a alguien en alguna toma de decisión, quizás tómate el tiempo. No es tu tiempo, es el tiempo de Dios. No te asustes por la escasez, porque Dios suplirá todo lo que os falte. Pero a veces son tiempos de decirle, Señor, tú prometiste que si yo me mantengo bajo tu alero, tú proveerás. Y te digo algo, Él lo hace. Porque Dios quiere bendecirnos. Y es por eso dijo feliz el pobre en espíritu. Y en esta mañana, Dios, yo personalmente, Dios, yo me vengo predicando por varios días este sermón en mi vida. Y necesito, Dios, más pobreza en mi espíritu. Necesito más depender de ti todos los días, Dios. Y espero que haya alguien aquí que también necesita sacar su orgullo y depender de ti. Dile a Dios en esta hora, todos los que están de pie, tú viste los signos más y los signos menos que te pusiste en tu hoja. Ora ahí donde estás y dile a Dios, Padre, necesito de ti para cambiar. Necesito de ti para transformar mi vida. Necesito mejorar mis negativos. He sido un porfiado. He sido un altanero. He sido un soberbio, Dios. Pero no quiero ser más soberbio. Quiero que tú me guíes, quiero que tú me enseñes, quiero que tú me proveas, quiero que tú me protejas, quiero que tú controles mi tiempo. Y déjame hacer todo lo que pueda por los otros. Porque no se trata de mí. Se trata de mi esposa, se trata de mis hijos. Se trata de mi iglesia. No quiero que se trate de mí. Porque si se trata de mí, tú tienes el control y estoy confiado. Hay alguien que diría, pastor, ore por mí. Yo necesito también oración. Solamente, amén, gracias por alzar tu mano. Alguien que diría, pastor, ore por mí. Solamente quiero orar por aquellos que alzan su mano en esta hora y terminar. Amén, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por alzar tu mano, gracias. Voy a orar por ti. Dios ya sabe lo que hay en tu corazón. Dios ha visto tu mano. Yo lo hago solamente para dirigirme en oración por usted. Padre, gracias Dios por todo lo que vas a hacer, porque yo sé que lo vas a hacer, porque tú lo haces, porque tú lo que prometes cumple. Oro por mis hermanos que han alzado su mano, por aquello que está pasando alguna necesidad, alguna situación. Tú sabes lo que hay en el corazón de ellos en esta hora. Y por eso, mi Señor, te pido en el nombre tuyo que
al corto plazo sean bienaventurados estos hermanos. Que al corto plazo vean tu mano sobre ellos. Pero no porque son nuestros tiempos, sino porque estamos siendo obedientes a ese gran sermón de ser pobres en espíritus y reconocer nuestras falencias. Y yo sé que si somos obedientes a ti, tenemos la primera llave. La primera nos aferramos a esa llave, que la andamos cargando en ese manojo espiritual, la llave de bendición. Te pido, Dios, también por la ofrenda que va a ser levantada, que es para tu obra, para seguir anunciando tu evangelio y para que sigamos obrando en todo lo que tú quieras. Gracias, Padre, eres un Dios bueno. En el nombre de Jesús. Amén.